Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar unos minutitos nada más para que se termine de conectar unas personas que estamos esperando y arrancamos, ¿va? Listo, pues yo creo que nos vamos a arrancar para también respetar el tiempo de todos. ¿Cómo están? Buenas tardes y gracias por conectarse. Me voy presentando, para los que no me conocen, Luis Delgadillo, socio regional de acá de la parte noroeste de 4S. En años anteriores había estado Adrián Hidalgo, ahora está como director comercial. Ya tengo yo un año aquí en la cabeza de la sociedad de Noroeste. Y pues vamos a platicar un poco de lo que está pasando en Tijuana, cuáles son los cambios, todos los temas dinámicos que han estado funcionando poco a poco. Y pues también tenemos invitado aquí a Joana del equipo de datos, donde les platico que datos, muchos ya conocen la empresa porque suena mucho aquí en Tijuana, pero Datos es una reciente incorporación a la familia de 4S, una empresa enfocada 100% al tema industrial. E invitamos a Joana, que es la representante de toda la zona noroeste, para que nos platique un poco también de la dinámica industrial de toda la parte de Tijuana y alrededores. Así que vamos a estar un poquito platicando, debatiendo. Si van teniendo preguntas, por favor las van poniendo en el chat. Y pues al final vamos a tratar de dar algo de tiempo para poder contestarlas. Y pues adelante. No sé, Joana, ¿quieres decir algo? No, todo bien. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a tocar el tema industrial más adelante del mercado de Tijuana. Entonces, pero gracias por la invitación. Perfecto, pues muy bien. Pues, ¿qué les parece si nos arrancamos para andar bien con los tiempos? Y nada, un poquito también de qué es lo que vamos a platicar, qué es lo que vamos a ver. Quiero decirles que antes de entrar a cada uno de los giros, primero les quiero platicar un poco el panorama general de qué está pasando en Tijuana. ¿Por qué Tijuana está creciendo? ¿Por qué no está creciendo? ¿Cuál es el panorama general de número de habitantes? ¿De qué es lo que está pasando y por qué ha tenido todo lo que actualmente se conoce como el crecimiento general de Tijuana, ¿no? Un poquito del panorama general, y nos gusta siempre empezar con la información que hemos platicado en diferentes pláticas o en pláticas personales que he tenido con la gran mayoría de ustedes, en donde decimos, hay unos datos, hay una estadística de la INEGI donde nos habla un poco de los crecimientos o la proyección de crecimiento que tienen las siguientes ciudades de México del año 2000 al 2050, donde posiciona a Tijuana como la quinta ciudad con mayor proyección de crecimiento. Se dice que Tijuana va a tener un crecimiento del año 2000 al año 2050 del 101%. Estamos hablando que lo que era Tijuana en el año 2000, para el 2050 vamos a hacer el doble de población, el doble obviamente de necesidad de vivienda, comercio, vialidades, etcétera. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tanto crecimiento? ¿Qué es lo que es la culpa de que tenga tanto crecimiento Tijuana? Bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero quiero primero presentarles un poco el panorama de cómo estamos contra otras ciudades proyectadas y obviamente cómo estamos contra el resto de los municipios de Baja California, donde obviamente Tijuana lo traemos como el municipio con más número de habitantes en el estado, donde ya en el 2020 cerramos con casi 2 millones de habitantes, comparado con Mexicali, que estábamos con 1 millón de habitantes, Ensenada medio millón, Tecate y Rosarito 100,000 habitantes. Tijuana, a pesar de no ser la capital del estado, un crecimiento muy acelerado, un crecimiento muy grande. Se estima que para el 2030 tengamos alrededor de 2,250,000 habitantes. Y así es como nos vamos a ir. Y estos habitantes, ¿cómo se están traduciendo en niveles socioeconómicos? Pues los vamos a ver en la famosa tabla del análisis socioeconómico que hacemos, en donde para los que no la conocen, con mucho gusto se las platicamos y vamos avanzando. ¿Cómo funcionan los niveles socioeconómicos en el resto del país y cómo están en Tijuana? Donde se van catalogando por diferentes segmentos, donde el segmento A o Premium, o el segmento B o Residencial Plus, el segmento C más o Residencial, C o Medio. En la tercera columna ponemos qué porcentaje de la población a nivel nacional pertenece a estos segmentos, en donde decimos que en México el 7% de la población corresponde al segmento Premium o al segmento Residencial Plus, el 11% de la población corresponde al residencial. Así nos vamos. En la cuarta columna tenemos Baja California, qué porcentaje de la población pertenece a estos segmentos, y por último la zona metropolitana de Tijuana.
Es importante mencionárselos también para ahorita tener un poco la idea cuando nos pasemos a hablar de vivienda y de otros temas, entender cómo están catalogadas las viviendas, porque se basan obviamente en estos análisis socioeconómicos, en donde obviamente lo interesante de Tijuana es que estamos en porcentaje por arriba de la media nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Tijuana traemos 7.5, 17.7% de la población equivale a residencial, equivale a premium, obviamente estamos por arriba. No significa que Tijuana tenga más dinero, más bien en proporción. La vida en el norte es más cara, la vida en Baja California es cara, sabemos que Tijuana es caro vivir, así que los niveles socioeconómicos son mucho mayores. Y platicando también un poco de por qué Tijuana, el crecimiento que platicábamos, por qué Tijuana trae todo esto, pues lo reflejamos en los siguientes números. Un poco de datos que sacamos con ayuda de gobierno de CBP de Estados Unidos y un poco de datos también del gobierno mexicano, en donde nada más para ver cuál es el principal motor económico de Tijuana, obviamente es la garita. Garita de Tijuana es la garita más transitada del mundo, donde el año pasado nada más tuvimos 51 millones de cruces anuales. Imagínense la dinámica que genera tener 51 millones de cruces en una frontera. Al mismo tiempo tenemos el segundo aeropuerto con mayor conectividad a nivel nacional, donde, por ejemplo, Volaris tiene un hub aquí en el aeropuerto de Tijuana, donde el año pasado hubo 12 millones de pasajeros nada más en el aeropuerto de Tijuana. Toda esta dinámica la platicamos para entender un poco todo el movimiento que está teniendo la ciudad de Tijuana, todo el movimiento que está teniendo gracias a la frontera, gracias a los aeropuertos, y un poco de dónde están viniendo los pasajeros, Ciudad de México, Guadalajara, Sinaloa, y todo eso genera que el tráfico tenga un incremento poblacional, tenga un incremento en todos los sentidos de la ciudad y una derrama económica. Teniendo un poco estos datos, me quiero brincar al tema más controversial de todo Tijuana, que es la vivienda vertical, que son las torres de departamentos, que nos dicen Tijuana está lleno de torres, se va a llenar de tráfico, se va a llenar de gente. Es un tema que todos los días escuchamos y también es un tema muy interesante para muchos desarrolladores, ya que seguido nos buscan desarrolladores del centro del país porque escuchan bastante información positiva de la vivienda vertical en Tijuana y pues estamos aquí para platicarles un poco. Ahora sí que decirles qué está pasando y qué es lo positivo y qué es lo negativo, porque no todo es bonito en la vivienda vertical. Quiero mostrarles un poco que al momento tenemos 60 proyectos verticales activos en venta en Tijuana. ¿Qué significa esto? Un proyecto activo es un proyecto que aún tiene inventario, que aún sigue vendiendo. Ya las torres que se vendieron al 100% ya no cuentan. Aquí actualmente 60 proyectos son los que están a la venta. Y quiero que vean una dinámica muy interesante en donde la gran mayoría de los proyectos los tenemos concentrados en una zona. Tijuana es la única ciudad que tiene playa y la gran mayoría de la oferta no está pegada al mar. ¿Pero por qué creen que eso? Porque para Tijuana es mucho más importante tener la oferta pegada a la garita. La gran mayoría de los proyectos y la gran mayoría de las zonas de alto nivel se han consolidado, pegados a la frontera, pegados a la garita, por la cantidad de demanda que está teniendo por parte del mercado mexicoamericano. San Diego, al ser una ciudad que año con año está cada día más cara, un gran grupo de personas cruzan a vivir a Tijuana y todos los días están cruzando a Estados Unidos a trabajar. Viven en Tijuana, ganan dólares, pagan pesos, cruzan, y eso ha generado que la dinámica de la oferta se concentre en el corazón de Tijuana, no en la costa, sino en el corazón de Tijuana, y empezamos a ver proyectos y proyectos aquí. La gran mayoría de los proyectos, 27 proyectos enfocados al segmento premium, porque también se ha estado traduciendo en que la tierra cada día está más cara y como se ha visto hasta el momento, es que por estar tan caras se están haciendo proyectos de un nivel muy alto. Ahorita vamos a platicar al respecto, si está bien o está mal, pero es básicamente lo que ha pasado hasta el momento, ¿no? ¿Cómo hemos estado en ventas? ¿Qué está pasando? Sí, son muchas torres, pero ¿se venden o no se venden? Pues ahorita lo vamos a platicar. Esta gráfica se presentó el año pasado, en donde decíamos, el año 2021 se cerró con casi 1,200 ventas de departamentos en Tijuana, ¿no? Un número muy positivo contra el 19, contra el 20, donde decíamos, no hombre, pues perfecto está el mercado del 21, el 22 va a estar todavía mejor, vamos a aumentar un 5% en ventas, nos ver de maravilla, pero ¿qué fue lo que en realidad pasó en el 22? Tuvimos menos ventas. Disminuyeron las ventas un 32%, no significa que porque el mercado ya esté saturado, al contrario, lo que pasó fue que bajó mucho el inventario, los proyectos que había, los pocos que había, se empezaron a consumir al momento, empezó a bajar mucho el inventario, se estabilizó el mercado, aún así no fueron malos números, si comparamos contra el 20, contra el 19, tuvimos muy buenos números,
Pero igual, el 23 se estima que esté todavía más positivo que el 21, porque ahorita que vamos a mitad del año traemos un gran número de ventas y eso ha hecho que se otra vez empiece a consolidar como un mercado muy positivo. Pero ¿qué ha pasado también? Ha habido una oferta muy atractiva, ha habido nuevos proyectos interesantes, diferenciados, y eso ha hecho que otra vez el mercado se reactive y empiece a comprar también. Obviamente un gran número de inversionistas, y lo vamos a platicar también más adelante. Pero así es exactamente como estamos. Y volvemos a la pregunta inicial. Está muy lleno Tijuana, ok, ya son varias ventas, pero todavía caben más torres, todavía hay mercado. Lo vamos a platicar en esta gráfica, tal cual, en donde nosotros lo medimos en una dinámica de inventario, donde por medio de meses en inventario medimos cómo está cada uno de los segmentos y lo catalogamos si está en un mercado subofertado, si está en un mercado ideal, un mercado saludable o saturado, ¿no? Si se dan cuenta, desde el año 19 ha estado la dinámica en un mercado ideal prácticamente donde traemos los meses en inventario de cada uno de los segmentos, donde empezamos a ver que en el 2021 el segmento residencial estaba súper atractivo. ¿Qué pasó para el 2022? Subió un poco más los meses en inventario, sigue estando en un mercado saludable, pero lo que pasó fue que se acabó el inventario y ya había muy poco proyecto de nivel residencial, porque los que había se vendieron como pan caliente, y los pocos proyectos que había ya quedaban afuera del corazón de Tijuana. Como ya no había terreno barato en el famoso corazón, nos vamos a las orillas y ya nos quedaba muy lejos las distancias. Ya el mercado decía, pues prefiero pagar poquito más, pero estar dentro de la zona, porque si no me voy a aventar una hora de tráfico para llegar a la frontera y todavía voy a cruzar a trabajar. Así que prefiero mejor comprar un poquito más, invertirle un poquito más, agarrar un producto de Residencial Plus, pero que esté bien ubicado dentro del corazón y así evitarme el tráfico. Fue lo que está pasando. Al momento ya empezó también a bajar los meses en inventarios y estamos con los 3 segmentos en un mercado ideal. Producto medio, ya desde el 2020 no hemos visto producto medio. Entiendo que no lo permite el terreno, no lo permiten diferentes cosas, pero son los factores que hemos estado viendo también que van cambiando. ¿Cómo se ve contra el resto del país? Aquí tenemos Tijuana, en la flechita donde está como los mercados más saludables. ¿Qué pasa? Empezamos a ver producto en otras ciudades como Puebla, como Veracruz, que están ya, digámosle, en un mercado saturado, donde está ganándole la oferta a la demanda, donde empieza a haber mucho producto nuevo, pocas ventas, y ahí es donde empezamos a ver un mercado que está explotando. En Tijuana al momento seguimos estando en un mercado ideal, seguimos estando en un mercado saludable. ¿Qué pasa? Todavía falta oferta. Es mucho más la cantidad de personas que están viniendo a vivir a Tijuana que la cantidad de proyectos nuevos que están saliendo. Obviamente no todos los proyectos están vendiendo, tampoco se trata de que el panorama sea positivo. Hay que entender también la importancia de tener un producto diferenciado y la importancia de tener un producto a un buen precio atinado, porque también vemos precios de locos, que aquí lo tengo más adelante. Vamos a ver también cómo están las ventas contra el resto del país, perdón, grandes ciudades, donde vimos que la gran mayoría de las ciudades como Guadalajara, México, tuvieron mejores ventas en el 22 que en el 21. Tijuana tuvo ligeramente menos, pero bueno, no estamos nada mal. En realidad, falta de oferta diferenciada, falta de producto, falta de buenos precios. Eso fue exactamente lo que nos pasó. Cómo se compararon los 2 últimos años, pero vemos que para este siguiente año se tiene algo súper interesante. Y es como lo vamos a ir manejando. Quiero contarles un poco también de algo que le llamamos el índice de verticalización, y es un factor que está súper interesante pasando aquí en Tijuana, en donde el índice de verticalización es el porcentaje de la población que está dispuesta a vivir en un departamento contra una casa. Tijuana hace unos años, desde los años 90 ya tiene torres de departamentos, pero digámosle que desde el 2018 empezó la dinámica muy fuerte de producto vertical, ya en el esquema de preventa y el esquema que lo conocemos hoy en día. Del 2018 para acá hubo un boom de torres impresionante, donde como el platicado ahorita ya tenemos 60 torres activas, más las que se vendieron, más las que se están cocinando. Así que vemos que cada vez el mercado acepta un poco más vivir en un departamento que en una casa. En una ciudad, cuando es muy horizontal, es muy complicado cambiar la idea y no evolucionamos porque estamos muy cerrados a tener una casa o una vivienda horizontal. Pero hay un momento, como en Tijuana, que es lo que está pasando, en donde ya no te encuentras una casa a buen precio en el corazón. Es más, ya no te alcanza. Las pocas casas que hay están impresionantemente caras. ¿Qué pasa? Tienes 2 opciones. Te vas a vivir a Rosarito o a Tecate, que son las orillas, y haces más de 1 hora de tráfico, o aceptas vivir en un departamento con tal de estar en la buena zona,
pero un departamento que tiene sus buenas amenidades, que tiene la cercanía a la frontera, que está dentro de la zona financiera de Tijuana, y dices, va, pues mejor cambiamos un poco la idea y podemos entrar aquí. El índice de verticalización en Tijuana, aquí lo tenemos en el quinto lugar, puede andar entre los 14 y el 50%, va midiendo poco a poco, creo que promedio anda 30, pero ahorita en la actualidad anda en el 47%, en donde vemos que el 45-47% hemos medido en las últimas encuestas que acepta vivir en un departamento. Ha visto proyectos muy interesantes últimamente en Tijuana y dice, va, acepto, con tal de no irme a las orillas, puedo vivir aquí, me gustan las amenidades, me gusta esto. Hay ciudades como Ciudad de México que el índice de verticalización llega hasta los 80% porque ya de plano ya es más vivienda vertical que casas, y pues vemos también lo que pasa en Monterrey, en Guadalajara y obviamente Tijuana. Poco a poco ha ido cambiando. Aquí vemos una gráfica cómo ha ido aumentando año con año, donde en el 15, cuando casi no teníamos oferta vertical, pues el índice andaba en el 25%. Vemos el 18 que empiezan a detonar productos interesantes, vemos cómo va aumentando la escala y cómo ahorita en el 22, en las últimas encuestas que hicimos, anda casi al 48%. Estamos hablando de que casi la mitad de la población de Tijuana te dice, va, si viviera en un departamento, obviamente tengo mis condiciones, quiero que tenga esto, quiero que tenga lo otro. Y del lado derecho tenemos una gráfica donde le hemos llegado a preguntar, ¿cuáles son las razones por las que considerarías un departamento como opción de compra? ¿Cuál es el primer punto que nos dicen? Necesito la ubicación más cerca del trabajo. Ya no quiero largas distancias, ya no quiero tráfico. Número 2, obviamente quiero ver las amenidades, porque no me caso en un departamento. Es el departamento más las amenidades que me incluye. Si tiene alberca, si tiene gimnasio, tengo todo, ¿qué es lo que se me facilita para no tener que salir de mi espacio? Obviamente, número 3, encontrarme una ubicación más céntrica. Si se dan cuenta, todo gira al entorno de la ubicación. Esta es la razón por la que nos estamos verticalizando en Tijuana y es lo que está pasando. Y al mismo tiempo, desde el 18 para acá, ha ido evolucionando el mercado de una forma muy interesante, en donde en el 18, que empezábamos a ver el tema de las torres ya en un esquema de preventa, nos decían, va una torre de departamentos, pero no quiero que tenga nada más. Pero hoy en día vemos que el 83% de la población nos dice, me gustaría que mi proyecto fuera usos mixtos. ¿A qué me refiero con esto? Que sea un departamento y en la parte de abajo tenga comercio, en la parte de al lado tenga incluso una torre de oficinas. ¿Para qué? Para evitar estarme trasladando. Yo bajo de mi departamento, tengo mis servicios en la parte de abajo, tengo mi oficina a 5 minutos caminando. Eso evita que me esté trasladando, eso evita que tenga que hacer estos largos esperas de tráfico que están viviendo ahorita en Tijuana. Y es exactamente la razón por la que el mercado ha ido evolucionando a preferir un uso mixtos. Y no es algo que está pasando solamente en Tijuana, es algo que está pasando en todo México. Es una evolución súper interesante porque en todo México tenemos el problema del tráfico, mal trazo de las ciudades, es otro tema punto y aparte. Y un poco también del lado derecho de cómo también van evolucionando un poco el tema de las preferencias, ¿no? ¿Y a qué voy con todo este tema de la vivienda vertical? Claro que hay mercado, claro que hay mucha necesidad, obviamente hay que escucharlo, hay que entenderlo y por favor deja de hacer lo que está haciendo el de al lado. No porque un proyecto esté vendiendo $5,000 el metro cuadrado significa que yo también voy a vender a lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los precios. Mes con mes están saliendo proyectos nuevos y los proyectos viejos están quedando con bastante inventario. Inventario que ya se queda a un precio muy elevado porque ya estás en la lista 9, lista 10 de precios. Y al estar en un precio muy elevado estás compitiendo contra lo nuevo. Llegan nuevos proyectos, venden 30 unidades en un mes, o sea, unas absorciones brutales, pero ya los proyectos viejos se están quedando porque ya están muy caros. Hay que tener mucho cuidado con los precios. No hay que copiar al proyecto de al lado. Hay que entender el mercado, ver hasta cuándo está dispuesto a pagar, ver exactamente qué es lo que necesita en cuanto a amenidades, gustos, tamaños, precios, y a partir de ahí irnos a desarrollar un buen proyecto, porque si no, vamos a empezar a quedarnos fuera y va a pasar lo que ya vimos en las ciudades grandes, lo vimos hace muchos años, el cómo se empieza a quedar bastante inventario y ya está tan caro que no sale. De aquí me quiero brincar un poco al tema de vivienda en renta y nos enfocamos en vivienda vertical en renta porque es un tema que se complementa muy bien con lo que estamos platicando al momento. En donde, ¿qué está pasando? Gran parte de los proyectos se están vendiendo a inversionistas. Está bien, es muy buen negocio el tema de la vivienda en renta. De hecho, al momento de las 1,900 hicimos una pequeña investigación y vimos que hay alrededor de 1,900 departamentos rentándose y disponibles había 351 nada más. Estamos hablando que el 82% de ocupación estimada es lo que se tiene.
¿Qué pasaba también? En el 2021, la plática pasada que les dio Adrián, estábamos hablando de unos rendimientos anuales entre el 8 y el 14%, por medio del 12%. Al 2022 vimos que ese rendimiento para el inversionista ha bajado. Ha bajado entre el 7, el 10, promedio un 8.5, 8.8. Pero ¿qué es lo que está pasando? Obviamente, año con año, los precios de las unidades están cada día más caras y los precios por medio de renta no han ido aumentando. O sea, tenemos que, a nosotros como inversionistas, el departamento cada vez nos cuesta más, porque los proyectos en Tijuana van aumentando mucho los precios, pero ¿qué pasa? El precio promedio de renta se sigue manteniendo. Yo no puedo rentarlo más caro, yo lo tengo que seguir rentando lo mismo. Obviamente se mueve un poco el rendimiento y nos baja un poco. Sigue siendo muy buen negocio, la verdad sigue siendo un gran porcentaje de inversionistas, pero esa es la dinámica de cómo está pasando. Seguimos teniendo rentas dolarizadas, que ahorita no sé si conviene o no conviene con el tema del dólar, que está pasando lo que no habíamos visto en muchos años. Sigue siendo un mercado mexicoamericano, que es un mercado sólido, con un trabajo estable, y obviamente también está mucho la renta informal por falta de producto institucional. ¿Qué es el producto institucional? Obviamente son proyectos que se diseñan y se desarrollan pensando 100% en que se van a rentar. Es una torre de departamentos que se entra una administración y se enfoca 100% a rentarse. Todos los departamentos son iguales, todos cuestan lo mismo. ¿Qué es la renta informal? El inversionista que compra un departamento y lo renta al precio que quiera, le mete los muebles que quiera y el vecino tiene el mismo departamento y lo renta más barato. Esa es la renta informal. Cada quien le pone sus precios, cada quien hace lo que sea y es lo que es la mayoría en Tijuana. Actualmente, proyectos institucionales en Tijuana hay 4 nada más. Ya hay 3 torres nuevas, por eso lo pongo punteado ahí, pero en realidad no tienen la administración ni la infraestructura de un proyecto institucional, no tienen las atenciones. ¿Y qué hace falta también ahí? Conocer un poco más de todo este tema, conocer más de qué es lo que necesita el mercado de renta también a corta estancia. Es un mercado súper interesante en Tijuana por el dinamismo que tiene por la maquiladora, por los médicos, donde se necesita también una renta, no solamente a larga estancia, una renta de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses. Y estos proyectos institucionales necesitan entender este mercado también. Los 4 proyectos que están al momento, estamos hablando de más de 90% de ocupación durante el año. Sí es un negocio muy demandado, solamente falta entenderlo. ¿Qué pasa con la renta informal? Al momento de las 350 unidades que les platico que están todavía disponibles o se están rentando, seguimos teniendo el precio promedio más alto de todo México. Yo sé que me van a decir, Monterrey tiene departamentos que están rentando en $4,000. Yo sé, Tijuana también los tiene. Pero ¿qué pasa si promediamos toda la ciudad? Tijuana tiene las rentas por los cielos. Tú te sales del corazón de Tijuana y te puedes ir a las orillas a una colonia a lo mejor no tan agradable para vivir. Sigues viendo departamentos exageradamente caros, los sigues viendo que te lo rentan en dólares y no tienen nada. En realidad Tijuana está muy caro y no estamos viendo cambio en eso. Seguimos viendo comparativas contra otras ciudades mucho más grandes, con productos mucho más interesantes, pero no se da. Otra vez, ¿qué es lo que controla eso? Pues nadie, es simplemente un tema de oferta y demanda, y como el mercado lo está pagando porque viene de Estados Unidos la gran mayoría del mercado y allá están abismalmente caras las rentas, dicen, bueno, pues Tijuana está más barato, lo pago. Eso es exactamente lo que está pasando, pero también empezamos a ver que se va a empezar a regular porque gran porcentaje de inversionistas está comprando los proyectos actualmente. Así que y aquí lo tenemos en la siguiente. En las últimas encuestas que hemos hecho, vemos que el 60% promedio de los proyectos los terminan comprando inversionistas para después ponerlos a la renta. Le preguntas, ¿cuánto espera rentar tu inmueble mensualmente? La gran mayoría nos dice entre los $1,700 y $2,000. Obviamente variando la zona, variando el proyecto, pero los nuevos proyectos dentro del corazón de Tijuana en eso los quieren rentar. ¿Qué pasa? Pues que va a haber un momento que se van a empezar a entregar tantos departamentos que se estima que se van a regular un poco los precios de la renta. Ya va a haber tanta competencia. Hablando de la renta larga estancia informal, porque también les puse aquí un poco de información de AirDNA, la plataforma que mide el Airbnb, para que vean la cantidad de propiedades enlistadas que hay en Airbnb en Tijuana. Estamos hablando de más de 2,000 propiedades enlistadas con un 48% de ocupación, promedio $84 la noche. Estamos hablando de una gran competencia de productos, una gran competencia de proyectos, y obviamente esto nada más hablando de la corta estancia. El otro es la larga estancia. En realidad todo se está moviendo, solamente muy importante tener muy controlado todo el tema de los precios
y entender muy bien el mercado de las rentas. Es un mercado muy interesante y muy noble en Tijuana por el dinamismo que tiene de la frontera, del aeropuerto, lo que ya platicamos, ¿no? Hay una gran oportunidad de nuevos proyectos institucionales, hacen falta proyectos institucionales y también hay mucha oferta de producto informal. Vamos a brincarnos un poquito más al tema de los consultorios también y me voy un poco más rápido para no quitar ya mucho tiempo. Otro negocio que ha estado súper interesante en Tijuana, porque para los que no sabían, Tijuana es la frontera médica más grande de Latinoamérica. Actualmente hay alrededor de 180 clínicas y el 96% de ellas son privadas, porque para que se den una idea, el año pasado tuvo 1.300 millones de dólares de ingresos por turismo médico. 3 millones de pacientes se atendieron en Tijuana, pacientes extranjeros, en su mayoría americanos, un poco de canadienses. ¿Y por qué se vienen a Tijuana? Porque es un 30 a un 70% más económico que en su país. Vemos que México tiene varias ciudades con turismo médico, pero Tijuana tiene las más grandes. Y por estos números ha hecho que todos los médicos de México quieran venir a poner un consultorio a Tijuana y venir y operar una vez al mes, 2 veces al mes. Y ha generado una dinámica muy interesante en los productos médicos. Obviamente, los nuevos desarrollos médicos tienen que también enfocarse en entender qué es lo que quiere el médico, qué es lo que quiere el paciente y entender también que son 3 millones de pacientes, pero también son 3 millones de acompañantes. Y ese es un mercado que nadie está atendiendo. En realidad, el acompañante viene y se espera 9 horas sentados a que se le haga el procedimiento médico al paciente. ¿Y qué hace el acompañante? Hace falta producto mixto también para el tema médico, en donde tenemos el consultorio, tenemos el hospital y a lo mejor en la parte de al lado tenemos una buena zona comercial, una buena zona hotelera y ahí podemos atender a los dos mercados, porque en realidad no son 3 millones, son 6 millones junto con los pacientes. Todos vienen con un acompañante. Esta es la realidad del turismo médico, la verdad, muy interesante. Estos números no van a bajar. Tijuana año con año va aumentando en turismo médico. O sea, Secretaría de Salud nos dice y nos platica cómo ha ido incrementando en proyectos. Lo que actualmente hay, proyectos clínicas médicas con 82% de ocupación. Al momento hay 10,000 metros cuadrados disponibles por medio. El consultorio promedio está en $25 el metro cuadrado y 82 metros cuadrados el consultorio promedio, el tamaño. No va a bajar, no va a cambiar, al contrario, vemos también muy buena oportunidad por el crecimiento médico que ha tenido. Hay que entender también al mercado, como siempre lo platicamos, hay que entender a quién va dirigido, qué es lo que está buscando y qué es lo que necesita el médico, porque se empezaron a hacer proyectos, pero no pegaban porque ni siquiera estaban anclados a un hospital, por ejemplo, y es lo primero que te pide un médico, el estar anclado a un quirófano, el estar cercano a un quirófano, y todo eso es un tema de reconversión de productos que ya te cambia un poco la planeación original que se tenía, ¿no? Nos vamos a brincar rápido al tema comercial también para platicarlo. Y el tema comercial también un tema muy diferente en Tijuana al resto del país. Un mercado muy interesante, un mercado positivo también, y les voy a platicar qué detonó lo positivo en Tijuana. Vamos a irnos un poquito al 2020. Yo sé que ya pasaron 3 años de la pandemia, pero de aquí se detona un poco el tema de la ocupación. Tijuana desde hace muchos años tiene un tema, llamémoslo así, en donde no había marcas grandes, no había marcas internacionales situadas en Tijuana, porque decían los grandes competidores, ¿para qué nos ponemos en Tijuana si ya está San Diego? O sea, la gente cruza San Diego y compra todo. En realidad Tijuana no es buen mercado. Pero ¿qué pasó? Tijuana ha crecido tanto y se ha llenado de tanto de gente del centro del país y de Centroamérica, que obviamente ya hay muchísima gente aquí, no todas tienen la posibilidad de cruzar a Estados Unidos. De hecho, en la pandemia, y por eso lo tengo así, gran parte de las ciudades en México, las ocupaciones comerciales bajaron. Nos encerraron, no teníamos dónde comprar, no teníamos qué hacer. Obviamente bajaron las ocupaciones, tronaron muchos negocios, pero ¿qué pasó en Tijuana? Tijuana fue de las pocas ciudades que la ocupación se mantuvo e incluso aumentó. ¿Por qué pasó eso? Porque nos cerraron la frontera. Ya no podíamos cruzar a atender nuestras necesidades. Queríamos unos tenis de marca, queríamos una camisa, no teníamos dónde comprarlos, teníamos que empezar a consumir en Tijuana. Así que hubo un incremento en el consumo comercial local en Tijuana porque todo el mercado de la ciudad ya no podía estar cruzando para consumir a Estados Unidos. Salieron nuevos proyectos, en realidad ahorita está anunciado el proyecto de Landmark que ya va un avance y en teoría se inaugura la primera etapa para finales de este año. Península, al lado derecho, una plaza comercial muy bonita, muy interesante, que ya abrió su primera etapa y en realidad felicitarlos porque ha sido un proyecto increíble en Tijuana. Fue la primera plaza comercial que se trajo marcas de cadena internacional.
y ha tenido un dinamismo impresionante. Junto con el estudio de Península nos dimos cuenta que más del 60% de la población de Tijuana no tiene acceso a cruzar a Estados Unidos. Ya es un mercado sumamente grande y nadie lo estaba atendiendo. No había plazas que tuvieran este fashion mall o que tuviera toda esta oferta de marcas de cadena grande. Llega Península y ha tenido una dinámica. Tú vas el fin de semana y trae una dinámica muy interesante en toda la plaza comercial, ¿no? Obviamente respecto a ahí, pues sacamos una muestra de 193 locales comerciales y platicar un poco cómo está. Pues actualmente vemos un área neta rentable de casi 1 millón de metros cuadrados con un 94% de ocupación. La alta ocupación sigue estando en Tijuana y se sigue viendo muy interesante. Disponible tenemos 56,000 metros cuadrados. Obviamente el 94% es un porcentaje muy alto contra el resto del país. ¿Qué pasa también? Hay proyectos, hay plazas que están quedando muy viejas, están llegando las nuevas, no les están haciendo nada para remodelarlas, para cambiarlas, no se están volviendo atractivas. Obviamente las marcas se salen de ahí por irse a las nuevas. Por eso hay mucha disponibilidad. Pero se sigue moviendo, sigue siendo un mercado muy interesante y se siguen viniendo grandes competidores que al momento están muy activos. Y por último les voy a platicar, bueno, por penúltimo, porque lo último va a ser lo industrial, les voy a platicar un poco del tema de las oficinas, que es el único tema que les podría decir, no está tan positivo como lo demás, pero no es un tema de Tijuana, es un tema de, pues yo creo que de todo el mundo. Es un tema en donde ya empezamos a ver este tipo de mensajes, donde vemos reinventarse o desaparecer las nuevas oficinas. El mercado de oficinas en México avanza, pero está lejos de la recuperación total. El mercado de oficinas en México sigue con un panorama complicado. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el 2020 y desde antes empezó a manejar mucho el esquema híbrido, se empezó a manejar mucho el esquema del trabajo en casa, del home office. Obviamente el COVID no ayudó para nada. Muchas empresas empezaron a convertirse 100% digitales y se dieron cuenta que no hace falta estar dentro de los espacios. Empezamos a ver unas cantidades de inventario muy grandes en México, en donde veíamos, por ejemplo, unos inventarios en Ciudad de México de 2,700,000 metros cuadrados, que al ritmo de absorción que trae el momento nos va a tomar hasta 33 años en poderse llenar por completo, poder atender este ritmo de absorción. O sea, estamos hablando de un tiempo gigantesco y me digan lo que me digan, esto deja de ser negocio, obviamente. Estamos hablando Guadalajara, Monterrey, también muchos metros disponibles, ya con 6, 5 años de inventario sigue siendo bastante tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en particular en Tijuana? Bueno, traemos más o menos 69% de ocupación en los proyectos de oficinas. En realidad no ha estado tan golpeado, digo, es un número no tan positivo, pero seguimos sin entender un poco el mercado de las oficinas o cuáles son las nuevas tendencias. Seguimos teniendo $22 el metro cuadrado y la oficina promedio 180 metros cuadrados. Ahorita hay una necesidad muy grande de espacios de startups y pequeñas empresas. El joven emprendedor y su equipo de 2, 3 personas que están buscando espacio no necesitan los 180 metros cuadrados. Hemos visto una necesidad, se nos han acercado muchas empresas porque dicen, oye, no sabes de espacios que tienen ustedes que están en esto, donde están buscando espacios pequeños y no hay. Están los coworks que en Tijuana están con muy buena ocupación, muy buenos porcentajes de ocupación, pero fuera de eso los proyectos grandes institucionales de oficina están agarrando puros espacios grandes. Sí es una realidad que el home office sigue, pero también es una realidad que el mercado está harto y ha estado cambiando. El mercado no quiere estar en su casa. De hecho, hay una encuesta que aquí puse que hizo JLL en su momento, que le preguntaba a la gente, ¿qué es lo que más extrañas de estar en la oficina? Número 1, extraño la interacción de seres humanos. Extraño estar face to face con los colaboradores. Extraño tener esta convivencia, esta rutina diaria. El home office hay que entender que no es para todos. Hay que entender que a lo mejor una persona vive sola y tiene su espacio adaptado, tiene su oficinita en la esquina y trabaja a todo dar. Pero hay que entender que también está la persona que tiene 3 hijos, que tiene a su pareja y no le da el mundo. No le da el mundo trabajar desde su casa, se vuelve loco y se vuelve sumamente complicado. Eso ha hecho también que el home office se convierta en un tema muy controversial y un tema también donde hay una necesidad de regresar a la oficina. ¿Qué pasa? Pues hay que entender cuáles son las nuevas necesidades. Ya no queremos la oficina tradicional. Este es un estudio de Herman Miller, de una de las marcas más grandes de mobiliario de oficina, donde nos decía, lo que está buscando el mercado es un espacio flexible. Ya no queremos los 8 o 10 lugares tradicionales de escritorio, ya queremos tener espacios de colaboración, queremos tener espacios de convivencia. Y al mismo tiempo queremos tener estos gadgets tecnológicos que han estado saliendo para las oficinas, donde tenemos entradas touchless, todo el tema tecnológico, edificios inteligentes,
todo el tema de seguridad, inteligencia y espacios obviamente 100% reconvertibles, en donde si nos vamos a un ejemplo, un diagrama perfecto, es esto lo que se está pidiendo. Tener el espacio que se adapta a todas las necesidades, que tengamos un espacio para las nuevas generaciones y los nuevos cambios de oficinas, donde tenemos espacios de colaboración, tenemos espacios para reuniones privadas, espacios incluso pet friendly, espacios de rejuvenecimiento y todo este tema de oficinas que ha estado cambiando y que es una nueva generación y nos dice que las oficinas no se van a acabar, pero hay que entender qué es lo que están buscando y qué es lo que quieren las nuevas empresas. Prácticamente lo manejamos en la siguiente forma. El mercado va evolucionando, hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que adaptarnos a sus necesidades. Otra vez, las oficinas no se van a acabar. Va a haber un momento en que vamos a regresar porque vamos a estar locos de estar en la casa. Ya está pasando, ya hay un esquema híbrido de 2, 3 días a la semana en la oficina. Simplemente hay que entender cuáles son las nuevas necesidades que tienen estos colaboradores de oficina, que ya no necesitamos la cantidad tan grande de metros cuadrados, ya necesitamos algo mucho más dinámico, mucho más diferente para otro giro de empresas. Nos brincamos al giro más importante de todos, Joana, que es el tema industrial, un giro bien cañón en Tijuana, y te dejo la palabra para que nos platiques qué tal está. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, pues les voy a presentar un panorama general con los indicadores más importantes del mercado industrial aquí en Tijuana. Y vamos a iniciar con el primer indicador, que es el inventario. En Tijuana actualmente tenemos alrededor de 70 parques industriales y a la fecha, al 2023, que sería hasta mayo, tenemos un inventario de 8.200.000 metros cuadrados. Y como pueden ver aquí en el gráfico, pues en el 2021 se detonó la construcción, ¿no? Al contrario de otros mercados donde se pausó debido a la pandemia. Y pues Tijuana sí ha tenido un crecimiento constante, ¿no? Pero el tema del nearshoring sí fue un fenómeno y ocasionó que se detonara la construcción en el 2021, ¿no? Entonces, vamos a tocar más adelante el tema del nearshoring y ese sería el tema de inventario. El siguiente indicador que tenemos es la disponibilidad. Y pues actualmente Tijuana es uno de los mercados que tiene la tasa de disponibilidad más baja del país. Aquí en el gráfico podemos ver que la disponibilidad durante el 2021 pues hubo una disminución, y esto debido a que hubo pues mucha demanda, ¿no? Entonces aquí en el 2023 tenemos registrada una disponibilidad al momento de 245.000 metros cuadrados, de los cuales 210.000 aproximadamente están en construcción. Entonces, esto nos dejaría aproximadamente unos 36.000 metros cuadrados para ocupación inmediata. Aquí estamos separando por color lo que tenemos en construcción registrado y lo que está ya entregado, ¿no? Para ocupación inmediata. Y en la siguiente les vamos a hablar de la tasa de disponibilidad. Igual aquí lo tenemos separado. Del color azul claro tenemos la tasa de disponibilidad existente, que es, como les comentaba, lo que se puede ocupar inmediatamente, ¿no? Y del otro color tenemos la tasa en construcción. Y pues esto también es a partir del 2021 bajó la tasa de disponibilidad, pues debido a que hay una tendencia en el mercado, el pre-lease market, ¿no? Donde las naves se están rentando inclusive antes de terminar su construcción. Entonces, se está contabilizando también lo que tenemos en construcción. Entonces, viéndolo de esta manera, tenemos una tasa en total de 2.99%, pero si lo desglosamos, tenemos una tasa de ocupación, de disponibilidad existente de 0.44%, lo cual es una tasa muy baja en comparación a mercados. ¿Perdón? ¿Alguien? No, perdón, te decía, o sea, nada. Sí, nada. Y si tomamos en cuenta, te digo, lo que está en construcción, 2.55 es la tasa en construcción, pero realmente, pues sí, son de las tasas más bajas en el país, ¿no? En el siguiente indicador tenemos el tema de absorción, y pues como pueden ver en la gráfica, se ve ahí, en el 2021 pues fue un año histórico en el tema de absorción. Hubo un incremento igual, tenemos aquí la diferenciación de edificios, cierres en proyectos Build to Suit, que son los edificios a la medida, y los cierres en edificios especulativos. Y aquí podemos ver que hubo un incremento muy importante en proyectos Build to Suit en comparación al 2020,
y pues también se detonaron los proyectos, los cierres en especulativos, ¿no? Esto pues fue ocasionado por el tema del nearshoring, ¿no? Que se vino muy fuerte ese año, que es las empresas norteamericanas movieron su operación de países como China y en otros países a México. Entonces, Tijuana pues siempre ha sido un mercado muy atractivo, ¿no? Por diferentes factores, ya sea la mano de obra calificada, las conexiones aéreas, conexiones marítimas. Mencionaban también el tema de los aeropuertos. Tenemos el puerto de Long Beach, el puerto de Ensenada, el puerto de Los Ángeles. Entonces, esto sí nos da una ventaja competitiva junto a, con otros mercados y además con otras ciudades fronterizas, ¿no? Entonces, también aquí en el gráfico pueden ver que en el 2022 hubo una disminución, pero esto no quiere decir que no hubo demanda o que haya bajado la demanda. Significa que hay otros factores ahí, por ejemplo, el que no había espacios suficientes para abastecer esta gran demanda, ¿no? Entonces, o espacios para ocupar inmediatamente. También influye, así como en el tema de vivienda y demás, el precio de la tierra industrial también están muy elevados, hay escasez de tierra para uso industrial, entonces está limitado el espacio para construir y sumándole también el tema de la insuficiencia de energía eléctrica y todo esto también se debe a que no hay infraestructura, principalmente para la distribución de la energía. Entonces, eso sí ha ocasionado que no, que disminuya en números, ¿no? Que se vea de esa manera en comparación al 2021. Sin embargo, a lo que va del 2023, hemos registrado hasta mayo del 2023 una absorción de 226,000 metros cuadrados y también, como pueden ver en la gráfica, creo que es el único año donde se ve que los edificios, los cierres en proyectos Build to Suit a la medida y los edificios especulativos están al mismo nivel, no están a la par. Entonces, esto también puede significar que las empresas que ya están dentro de la ciudad que están expandiendo sus operaciones, están buscando ya edificios muy específicos, ¿no? Que tengan adecuaciones especiales para sus necesidades de operación. Entonces, eso es la tendencia que hemos visto a partir del 2021. Precios de salida. Este tema, al día de hoy, pues Tijuana tiene un precio de salida de $7.48 por metro cuadrado, que si lo pasamos a pie cuadrado serían 70 centavos. Y Tijuana, pues se posiciona como el mercado más caro, con el precio más elevado en el sector industrial en México. Y aquí les presentamos también una comparación. Como pueden ver, pues sí, ha sido un incremento gradual, ¿no? Pero aquí les presentamos una comparación con los otros 24 mercados que monitoreamos en datos. Y aquí ellos están aproximadamente en un rango de los $5.5 por metro cuadrado, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia bastante considerable y podemos ver que del cierre del 2022 a lo que llevamos del 2023, ya se registró un aumento de 20 centavos por metro cuadrado. Entonces, Tijuana sí es el mercado que ha tenido el aumento más agresivo en comparación a otros mercados de México, porque ellos se han mantenido más graduales, ¿no? Como que su aumento ha sido más estable. Entonces, igual, esto es ocasionado por los mismos factores que les mencioné hace un momento, el tema de que hay tanta demanda, el precio de tierra, la escasez, la energía eléctrica y demás, ¿no? Pero también creo que es muy importante mencionarles que sí, a pesar de que el mercado sea el que tenga el precio más elevado, esto no significa que haya bajado la demanda. Sigue siendo uno de los mercados más dinámicos en el sector industrial, ¿no? Y como les comentaba, la frontera con mayor demanda, ¿no? Sí, o sea, es súper interesante ver cómo a pesar de ser los más caros también en el tema industrial, sigue siendo una de las plazas más pesadas y más solicitadas Sí. por lo mismo. De hecho, platicando con desarrolladores industriales te dicen, es que falta tierra, andamos comprando con ejidatarios. Digo, la geografía de Tijuana no ayuda, que tenemos al oeste Claro. mar, al norte frontera, y pues en los otros sentidos tenemos algo de montaña, ¿no? Así que también andan también buscando, porque hay gran porcentaje de empresas que se quieren poner aquí, tengo entendido.
Sí, sí, y algunos ya están llegando, ¿no? Ahorita les voy a mencionar también con el tema de inicios de construcción. Eh, sí, sí, va a seguir el crecimiento, ¿no? Ahorita les comento más a detalle, pero aquí, como pueden ver en el tema de inicios de construcción, pues sí, seguimos con el tema del 2021, año récord para el sector industrial en Tijuana, tanto especulativo como build to suit, ya sea en renta o construcciones propias, que ahí se ve, eso es lo que está en verde, eh, son las inversiones directas de la empresa, ¿no? Donde ellos compran el terreno y ellos construyen. Entonces, pues eso casi siempre ha estado más bajo, ¿no? Pero igual 2021, mucho movimiento. En el 2022 se registró un aumento en la construcción especulativa. También aquí pueden ver, fueron 305,000 metros cuadrados aproximadamente, y esto fue pues debido a la demanda que hubo del año anterior. Entonces detonó la construcción para poder abastecer lo que se quedó rezagado, ¿no? del 2021. Entonces, igual del 2023, lo que llevamos de enero a mayo del 2023, se tienen registrados de momento 35,000 metros cuadrados, edificios especulativos, y 111,000 metros cuadrados en edificios build to suit a la medida, ya sea en renta o en venta, ¿no? Entonces, esto igual nos está mostrando que las empresas están buscando edificios más especializados, con mejoras específicas, ¿no? Para atender su operación. Y como comentabas, sí, la construcción va a seguir aumentando. Nosotros tenemos conocimiento estamos en contacto directamente con desarrolladores, con brokers, entonces sabemos lo que viene, lo que está en el pipeline para construirse. Eh, ya varios desarrolladores adquirieron terreno, perdón, muchos tienen su reserva y están esperando, ¿no? Que estos edificios que ya están en construcción vayan saliendo al mercado para poder ellos iniciar con sus nuevos proyectos, ¿no? Pero sí, el hecho de que no haya tierra o que se piense que no hay terreno, no significa que se va a parar el crecimiento, ¿no? Y igual como comentabas, hemos visto que se va a detonar y ya se está detonando la actividad en otros sectores, en otros submercados de Tijuana, ¿no? Nosotros también contemplamos el municipio de Rosarito y el municipio de Tecate. Rosarito ahorita se está detonando la actividad, están en construcciones 2 parques industriales grandes de desarrolladores muy importantes. Tecate va un poco más lento, pero igual ya tiene presencia industrial. Y la zona de Valle Redondo, que es la zona de la carretera Libre Tecate, se ubica en Toyota. Esa zona va a ser el boom a partir de este año y el año que viene, ¿no? Entonces, no se va a detener y no sabemos si llegue a alcanzar al 2022, al 2021, pero sí, el movimiento industrial va a seguir y sigue la demanda, ¿no? Pues súper interesante, qué bueno. Yo creo que ya con esto, Joana, es un poco de la información que les íbamos a platicar a la gente. Ya la verdad el tema industrial también ahorita es uno de los giros más fuertes en toda la República y pues obviamente tiene sus plazas, tiene sus zonas y pues aquí por tener la frontera, como lo platicamos, los puertos marítimos, creo que ha sido un mercado súper interesante que hasta la fecha parte de la economía de Tijuana o la gran mayoría de la economía de Tijuana se mueve gracias a la industria maquiladora, ¿no? Claro. Y prácticamente con eso terminamos. Les dejo mi contacto para cualquier duda, cualquier comentario que tengan, con mucho gusto lo podemos platicar. Les dejo también aquí la presentación, que yo creo que muchos nos van a pedir la presentación para que la tengan, para que la descarguen. Si tienen duda de algún dato, con muchísimo gusto me pueden contactar. Si necesitan información de datos, también con mucho gusto los redirecciono para que platiquen ahí con Joana y el equipo. Cualquier información, ahora sí que estamos para apoyarlos. Un panorama interesante aquí en Tijuana, un panorama muy dinámico, y cerramos con lo mismo, la importancia de entender el mercado, qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, y pues nada, seguir avanzando y seguir creciendo. Muchísimas gracias por todo. Cualquier información, cualquier dato, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Nos vemos, gracias. Gracias.